Buenas tardes, vamos a dar inicio con nuestro primer espacio virtual de aprendizaje de la semana número 3 de nuestro módulo 5 de argumentación. Voy a iniciar como todos los días miércoles con la revisión. Con esta revisión terminamos de explorar lo que es el manual de citas y referencias de Prepa Línea C. Recordemos que lo hemos estado haciendo cada semana con la finalidad de que ya lo empezamos a trabajar con nuestros textos. Estamos compartiendo mucha información, pero no estamos elaborando las citas correspondientes. Recordemos que cuando obtenemos información y me la traigo a mi texto argumentativo, mi ensayo, es necesario que elaboremos tanto citas directas como citas indirectas. Esto lo tenemos en el capítulo 2 de nuestro manual. Entonces, vamos a terminar esta revisión para que completemos lo que es primero esta formación. Déjenme verlo a qué pantalla, porque si no, no aparece. Ok. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Vamos con el capítulo número 5 de nuestro manual. Recordemos que el manual lo encontramos en la página principal de la materia, donde está el cuadro que dice pizarra de sesiones. Ahí a un lado vamos a encontrar lo que es el manual de citas y referencias de Prepa Línea C. Ahí lo podemos descargar o lo podemos imprimir, según cómo lo trabajemos, pero tiene que ser un material de consulta constante. No solamente aplica para este módulo, sino para toda su formación. Si ustedes están haciendo investigaciones, si están retomando información, si necesitan compartir la sección de referencias y cómo, necesitamos nuevamente trabajar con este manual. Las áreas de oportunidad ahorita que estamos teniendo son, número 1, no estamos haciendo citas directas ni citas indirectas. Si las estamos haciendo, esa cita, cuando estamos poniendo los datos de la autoría, entonces deberíamos nosotros de compartir los datos completos de esa autoría en la sección de referencias, cosa que no estamos haciendo. Otra área de oportunidad, estamos haciendo una sección de referencias, pero solamente estamos compartiendo 3 elementos. Lo que es la fecha, el título y creo que es el autor. Nada más. No estamos diciendo qué tipo de fuente es, ni estamos compartiendo de dónde. Si comúnmente cuando estamos estudiando en línea, nuestras fuentes están en internet, entonces tenemos que compartir el enlace. Esos 2 últimos puntos no estamos compartiendo. Acuérdense revisar lo que es el capítulo número 3 de este manual. El capítulo número 3 nos muestra la estructura que deben tener las referencias, cuáles son los puntos básicos que deben de tener. Y el capítulo número 4 ya nos dice, a ver, en base al tipo de fuente que tú hayas consultado, entonces vas a tener que agregar estos datos o acomodarlos de la siguiente manera. Entonces, no estamos viendo, no estamos detectando cuál es el tipo de fuente que se está consultando. Entonces, no tenemos el parámetro para decir si la estamos citando, si la estamos mencionando correctamente en las referencias o no la estamos mencionando correctamente. Entonces, tenemos esta oportunidad, yo les digo, es el momento en que aprendamos a hacerlo, incluyamos una cita directa, una cita indirecta, consultemos el manual para hacer nuestras referencias. Cuando lo estamos haciendo por primera vez es algo que resulta un poco tedioso porque tenemos que ver la fuente, tenemos que ver esta información, pero después ya lo hacemos con los ojos cerrados. Entonces vamos a practicar. Nuestro capítulo número 5 nos habla de las tablas y figuras, esta serie de elementos o herramientas que podemos llamarle así, que nos van a permitir presentar la información para que sea más fácil poderla entender o más fácil ubicar los datos que cada una contiene. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre tablas y figuras? Las tablas muestran valores e información ordenada en filas y columnas. Las figuras pueden ser gráficas, imágenes, dibujos, fotografías, mapas, líneas de tiempo
o cualquier otro tipo de ilustración. ¿Qué características deberían de tener estas tablas y figuras? Primero, el número. El número de las tablas y figuras es lo primero que debe aparecer y se escribirá en números arábigos. Por ejemplo, tabla 1, figura 1, numeradas de acuerdo con la primera vez que se mencionan en el texto. El título. Este debe ser breve pero descriptivo. Escríbelo enseguida del número de la tabla o figura, con cursivas y sin punto al final. Alinea a la izquierda tanto el número como el título. La nota, debajo de cada tabla o figura puede aparecer una nota. Su fin es describir su contenido, dar una explicación que no se expresa solo con el título o cuerpo o para indicar su fuente. Escribe la palabra en cursivas y con punto, nota. Utiliza la nota en puntaje menor al tamaño de la letra del cuerpo del texto de la tabla. La ubicación debe tener un llamado en el texto, por ejemplo, ver tabla 1, consulta la figura 1, incorporarlas enseguida de la primera vez que se menciona. Las tablas tienen sus características. Las tablas pueden incluir una variedad de encabezados de columna dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Aquí nos recomiendan utilizar una interlineado sencillo y alinear a la izquierda. Pero si consideramos que si alineamos o más bien centramos la información, entonces puede aumentar su entendimiento. Es más fácil, no sé, que yo vea las identidades trigonométricas aquí en una tabla, aquí yo las veo en un texto. Me queda más claro, las puedo ubicar más, bueno, las utilice, entonces aquí vemos una finalidad de las tablas. La estructura de las figuras. En este caso, vamos a ver que tienen estas figuras los datos que mencionamos en un principio, las características. Tiene figura 1, o el nombre figura y la numeración, el título, la nota, el año, y aquí tenemos una pequeña descripción. Entonces, aquí, por ejemplo, las figuras retomadas sin descripción, y esta es figura retomada con descripción. También tenemos, por ejemplo, figura con varios elementos, que en este caso se buscaba ejemplificar el ciclo de vida de la mariposa monarca. Entonces empezamos obviamente desde el inicio y cómo va evolucionando hasta que obviamente crece y ya se genera lo que es la mariposa monarca. Entonces dice, cuando integres una figura que esté conformada por varios elementos dentro del título de la figura, incorpora el nombre de cada elemento introducido por una letra mayúscula en cursiva ABC, como el ejemplo que acabamos de ver. Asimismo, agrega una nota debajo de cada elemento en la que indique su fuente y, en caso de ser necesario, una descripción. Si retomas o adaptaste las figuras, debes agregar dicha información en la nota. También nos dice que si vamos a trabajar con obras de arte, deben de tener estos elementos o estas características. Igual, figura, el número de la figura, según corresponda y en el orden que nosotros lo vamos a presentar. El nombre debe ser el nombre original de la obra de arte que nosotros estamos trabajando. En la parte de la nota, que es lo que viene abajo de la figura, vamos a colocar, no vamos a poner una descripción, lo que vamos a colocar es el apellido del autor y el año en que se dio a conocer esta obra, y este año va a ir entre paréntesis. Y de esta manera vamos a trabajar con lo que son las obras de arte. Las referencias de las tablas y figuras deben incluirse en la sección de referencias, excepto las que se elaboran de manera propia. Y bueno, este es el cierre. En este manual te mostramos cómo se aplican y construyen las citas y referencias, las cuales son necesarias para escribir textos académicos y de investigación. Te recomendamos consultarlo con frecuencia, principalmente cuando requieras citar las ideas de alguien más o elaborar las referencias de las obras que hayas consultado sin incurrir en faltas a la integridad académica. Finalmente, te informamos que la aplicación del manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP basado en el estilo APA es de carácter obligatorio para toda la comunidad de Prepa en Línea CEP y estará vigente hasta que se indique lo contrario. Entonces, trabajemos con este manual, tengámoslo ahí a la mano. De primera instancia, vamos a tener que consultarlo de forma muy constante. Si ustedes continúan con su formación académica, también hay muchas universidades que están trabajando con el formato APA. Entonces, para que veamos que nos va a servir en toda nuestra formación académica y esto nos va a permitir que, obviamente, no caigamos en plagio, ¿no? Y lo hagamos de forma correcta. Muy bien, dejo de compartir este manual y nos vamos a la presentación del día de hoy.
aquí para que se vea grande, grande, grande. Ok, muy bien. Estamos entonces, como mencionábamos, nos encontramos en la semana número 3 de nuestro módulo 5, nuestro módulo de argumentación. Ya pasamos la semana número 1, donde nos permitió conocer los elementos de la argumentación, cómo está estructurado un argumento, identificamos en un texto los argumentos que nos presenta el autor, nos permitió construir nuestro propio argumento y empezar en base a una información, elaborar nuestros argumentos y con esto elaborar un ensayo. Semana número 2 vimos la importancia de cómo diferentes disciplinas o áreas de conocimiento nos van a dar información para el tema que nosotros estamos buscando. Porque una sola disciplina pasaría como cuando les decía, utilicen más de una premisa, porque si solamente agregamos una premisa, lo mismo que pongan la premisa va a ser en la conclusión y no estamos compartiendo información completa, no tenemos el panorama completo. Y es igual, cuando nada más trabajamos con una disciplina o área de conocimiento, no tenemos el panorama completo de la información o no nos estamos enriqueciendo con el aporte de diferentes disciplinas. Pues bien, en esta semana número 3, vamos a trabajar con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. El propósito de esta unidad es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. En esta semana vamos a iniciar con un protocolo de investigación en una de las actividades y esto nos va a permitir también seguir identificando la importancia de construir argumentos sólidos cuando hacemos una investigación. Así que imagínense cuántos medicamentos no han sido el resultado de una investigación, que muchos de esos medicamentos los estamos tomando hoy en día. Y que, pues gracias a que fueron fundados primero con un argumento sólido, es como nos funcionan a nosotros. Entonces, igual necesitamos reconocer la importancia de construir argumentos sólidos que puedan ser la solución a diversas problemáticas que vivimos en la sociedad. Así que lo que voy a hacer es explicar algunos puntos de esa actividad. De todos modos, cuando llegue a la parte de explicar la actividad, voy a volver a retomar estos puntos, pero ya de forma general. Entonces, lo primero que vamos a ver son explicados estos puntos de forma más detallada para que nos quede muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a trabajar entonces con un tema de investigación. Pero antes de ver este proceso y este protocolo de investigación, y sobre todo la investigación que está muy de la mano con la ciencia, con crear y descubrir temas nuevos, entonces vamos a ver esta infografía que nos habla cómo estamos los mexicanos en relación con el tema de la ciencia, si esto lo podemos llevar también a la parte de la investigación y por lo tanto de la argumentación. Entonces vamos a ver estos porcentajes para ver cómo estamos. Dice, en México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella. México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos. Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Así que vamos a ver los porcentajes. 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. Cuando echamos a volar la imaginación es más poderosa que la misma realidad, ¿no? 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que en México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada, y 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Entonces, son los porcentajes en los que estamos y a veces lo que pensamos cuando iniciamos una investigación es que es un trabajo enorme que queda más allá de lo que podemos hacer
Y yo creo que realmente sí lo podemos hacer porque tenemos la oportunidad de darle un nuevo enfoque a un nuevo tema, de descubrir un nuevo tema, de descubrir de ese mismo tema, pues cosas bastante interesantes. Así que vamos a iniciar y comenzaremos con esta frase de Carl Sagan. Carl Sagan fue, primero inició como un maestro de una universidad y luego se fue a trabajar a la NASA. Y en la NASA le surgió la idea de crear el programa de Cosmos, que yo creo que lo han visto, donde es traer a todos nosotros, ¿no? A la mayoría de la sociedad, los temas de lo que está pasando más allá de nuestro planeta, ¿no? Entonces, que a veces pensamos que está muy lejos y que no tenemos la menor idea, pero él lo logró llevar a la pantalla y podernos acercar a este tipo de información. Entonces, él tenía una frase muy importante que decía, en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Y esa es la parte de la investigación, aunque digamos, pues es que son las mismas indicaciones para todos, ¿sí? Pero cada uno le va a dar su toque y cada uno va a poder encontrar a lo mejor algo diferente. Entonces, vamos a iniciar. Y lo primero que vamos a hacer es definir nuestro tema de investigación. En esta semana nos dice que podemos seguir trabajando con el tema de legalización de las drogas. Yo les sugiero, pues, si tienen la oportunidad de empezar a trabajar con un tema nuevo, pues háganlo porque eso les permitiría también ir avanzando con el tema de la siguiente semana, que es de la semana número 4. Entonces, si pueden hacer un tema nuevo, háganlo. Entonces, vamos a definir nuestro tema y vamos a delimitar el tema. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de las aves, y hago solamente de las aves, y no lo delimito, hay muchos tipos de aves, por zona geográfica, por climas, tamaños, etcétera, etcétera. Entonces, si yo solamente preciso qué de las aves, yo puedo decir, a ver, las aves que viven en clima frío, ¿no? Extremadamente frío. Entonces, ya solamente me estoy enfocando a un cierto tipo de aves. Y esto va a permitir que yo pueda encontrar mejor información, que pueda compartir información de más precisa y que quede solamente una información en la mente del público, entonces puede ser muchísimo mejor. Entonces, definamos el tema y delimitemos nuestro tema de investigación. Ahora, se nos va a pedir que escribamos nuestro problema de investigación. Como buena investigación, si no tenemos un problema, no tenemos nada que investigar y no tendríamos por qué continuar con la investigación. Así que necesitamos un problema porque nos ayude a continuar con nuestra investigación. ¿Qué es un problema de investigación? Es aquello que deseamos investigar. ¿Cómo se plantea? El problema de investigación es la base de todo proceso científico. Algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación, es necesario ser claro, concreto y delimitable en el espacio donde se desarrolla. Vamos a repasar esas tres características que debe tener nuestro problema de investigación: claro, concreto y delimitable. Vamos a ver este problema de investigación generado en una pregunta de investigación, pero que aquí en esta misma pregunta vamos a poder detectar nuestro problema. Y esta es así. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Si nos damos cuenta, estamos delimitando, ¿no?, lo que vamos a investigar. Estamos diciendo que lo que nos interesa es saber el rendimiento académico de estudiantes, pero solamente del primer semestre, solamente de la carrera de medicina, solamente de la Universidad Autónoma de México y solamente en un periodo de años de 2010 a 2015. Entonces ya tenemos el problema, pero muy bien delimitado. Esta viene siendo una oportunidad siempre en los trabajos porque cuando se pide solicitar el problema, terminamos poniendo un tema de investigación. Entonces, precisemos por favor el problema para que no tengamos ningún contratiempo en elaborar o seguir con este. Muy bien. Vamos entonces, también se nos va a pedir que nosotros argumentemos nuestra postura. ¿Cuál es nuestra postura en relación a este tema?
Para eso tenemos que construir argumentos. No olvidemos que un argumento está compuesto por premisas, que son ideas completas, el conjunto de ellas nos lleva a generar una conclusión. Y por lo tanto, la conclusión es más completa porque contiene las premisas. Ya lo vimos desde la semana número 1, esta construcción de argumento. Acuérdense que en la semana 1 tienen un recurso llamado premisas y conclusión, y aquí podemos ver esta estructura, pero recuerden que es como cuando nos piden, vamos a investigar sobre un tema, empezamos a investigar y sobre eso empezamos a generar nuestras ideas. Entonces al final pues ya podemos tener una conclusión porque ya tuve el cúmulo de diversas ideas. Incluso en ese recurso que es premisas y conclusión, viene un ejemplo que dice más o menos así, ¿no? La premisa A es, la pintura cubista está compuesta por figuras geométricas de naturaleza. La premisa B dice, Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. Por lo tanto, la conclusión, y ahí hace el conjunto de estas dos premisas, Pablo Picasso utiliza en sus pinturas figuras geométricas de naturaleza. Estamos combinando las dos premisas porque ya estamos generando una conclusión de los conocimientos que hemos estado investigando. Muy bien, también cuando vamos a investigar es muy importante que revisemos el aporte de diferentes disciplinas, como lo vimos en la semana número 2. Que hacíamos la reflexión de por qué era importante que yo dijera, voy a trabajar en el tema de legalización de las drogas y quiero saber la normativa de diferentes países. Pues esa normativa quiere decir que yo tengo que enfocarme en algunas disciplinas o áreas de conocimiento, como puede ser el derecho, que el derecho ve todo lo de la normatividad y las leyes y los reglamentos, y otro podría ser la sociología, por ejemplo, que estudia lo que son los grupos sociales. Entonces, en base a eso, yo descubrí la importancia de que muchas disciplinas o áreas de conocimiento me hagan aporte, y es lo que vamos a descubrir aquí. También es importante que nosotros siempre busquemos en fuentes confiables. Podemos utilizar cualquier buscador, ¿no? Yo puedo buscar, abro Google y puedo buscar, por ejemplo, inteligencia artificial en los negocios. Entonces, ya me va a dar blogs, me va a dar videos, me va a dar redes sociales, páginas, pero yo no puedo saber si realmente son confiables. Yo tendría que escoger una por una y estar revisando si me está dando información, bastante información, si me dice de dónde la sacó, si me da datos del autor, si me hace un resumen, en fin, tendré que pasar por un proceso cada una para saber si es confiable. Recuerden que también hay páginas editables, ¿no? Wikipedia, aunque es fabuloso, aunque nos da demasiada información, lo malo es que son páginas editables. Cualquiera puede editar. No pasan por un protocolo para saber si es confiable esa fuente de información. Entonces, ¿para qué no sucede esto de que tenemos que hacer el trabajo de estar revisando una por una? Acudamos a buscadores académicos. Como lo vimos desde la semana número 1, podemos utilizar, por ejemplo, Google Académico o Redalic. Redalic también ya lo vimos en la semana número 1. Revisen la grabación del día viernes. Esto nos va a ayudar para reconocer que el Redalic nos permite también filtrar por disciplina o área de conocimiento en base al tema que nos pusimos. Entonces, para eso nos puede ayudar de forma grandiosa, ¿no? Todos estos dos son buscadores. Igual tiene su espacio para que pongamos el tema, para que lo busque, y entonces ya podemos ahí encontrar información que necesitamos y que es completa. Utilizamos estos buscadores académicos que, como su nombre lo dice, todo lo que encontremos ahí es confiable y es veraz y ya no tenemos que pasar por un proceso para saber si realmente nos puede ayudar o no. También se nos va a pedir que redactemos dos objetivos. ¿Qué es un objetivo? Es un fin que se desea llegar a una meta que se desea lograr. Los objetivos son resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad. Estos deben de ser medibles o cuantificables. Mucho ojo con esta parte, porque a veces ponemos nada más el objetivo de pasar
aprobar el módulo 5 de Prepa Línea C. Pero no lo pongo el cómo y no pongo el para qué. Si no tengo el cómo es lo que me va a permitir hacerlo, pero eso va a ser la herramienta que me va a permitir medir si realmente se cumplió, ¿no? Es aprobar el módulo 5 de argumentación de Prepa Línea C, estudiando 2 horas diarias para lograr esta aprobación, ¿no? Ese estudio de 2 horas diarias, si yo llego al mes y digo, a ver, de 2 horas diarias lo cumplí 5 días, pues sí que no estoy cumpliendo con el objetivo, ¿no? Entonces, un objetivo tiene que ser que yo lo pueda medir, que yo pueda ver los resultados, por eso necesitamos hacerlo de forma completa. Por eso aquí tenemos esta estructura de un objetivo que nos podemos basar en él para poder redactar. El objetivo es determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Si lo desglosamos, está desglosado en 4 partes. Lo primero es iniciar en un verbo en infinitivo. Acuérdense que un objetivo siempre va a iniciar en un verbo en infinitivo. Luego vamos a responder a 3 preguntas. ¿Qué cosa, cómo y para qué? Entonces, vamos a determinar qué cosa, el número de errores en la elaboración del objetivo general, cómo, mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes, ¿para qué? Para enmendar sus errores. Si nos damos cuenta, el primero va relacionado con el segundo con el tercero y el tercero con el cuarto. Esto nos va a permitir entender y reconocer una coherencia en nuestro objetivo. Ustedes lo que pueden hacer es hacer una lista, decir, a ver, verbo en infinitivo, qué cosa, cómo y para qué, y así empezar a redactar nuestros objetivos, procurando que solamente respondamos lo que nos pide la pregunta. Aquí, en la pregunta cómo, pusimos mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes. No tengo que poner otra cosa, aquí no voy a poner el qué cosa, aquí no voy a poner el para qué, ni voy a poner el verbo en infinitivo. Entonces, simplemente tenemos que contestar lo que se nos pide, así redactémoslo y al final leamos todo el objetivo para ver si tiene coherencia, si no, pues de una cosa en la otra. Entonces, redactemos nuestros 2 objetivos como nos está solicitando la actividad. Ahora, vamos a pasar al tema de la hipótesis, que a veces nos confundimos mucho con la hipótesis porque pensamos que la hipótesis, al ser el último punto que nos está solicitando, a veces pensamos que la hipótesis, pues es donde yo tengo que desarrollar mi texto. Y no, una hipótesis es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Es una suposición de por lo cual creemos que están pasando las cosas. Puede ser verdadera o puede ser falsa y no pasa nada con ello, simplemente después, si continuamos con nuestra investigación, sabríamos si es verdadera o falsa. Ahorita simplemente nos permite llegar a este punto para reconocer o parte de lo que hemos investigado y del conocimiento que hemos estado adquiriendo. Entonces, para que nos quede más claro esta parte de cómo podemos elaborar una hipótesis que es bastante concreta porque es una suposición, vamos a ver el siguiente video que nos ayuda a redactar nuestra hipótesis en 5 pasos. Así que primero vamos a ver completo y luego vamos a detenernos paso por paso para explicarlo, para que así ustedes también lo puedan hacer de esta manera, ¿no? Estamos en el minuto 30, recuerden que a partir de ese minuto ya vamos a poder ver el video. Entonces lo podemos ir pausando y nos puede ayudar para la elaboración y redacción de nuestra hipótesis. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor.
Muy bien, vamos a regresarnos para ver paso por paso cómo podemos construir una hipótesis y así lo vamos a poder hacer con la hipótesis que vayamos a compartir en base a nuestra actividad y el tema que nosotros hayamos elegido. Acuérdense que estamos siguiendo un proceso desde definir el tema y todo lo demás va en base a ese tema. Entonces, vamos a poner primero, las respuestas deben ser muy concretas y solamente contestar lo que se nos está pidiendo. Vamos a identificar el problema. En este caso del ejemplo, es el pesista de la delegación de tu país, se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Es lo que estamos nosotros describiendo el problema de forma muy concreta. Con el paso número 2, vamos a identificar como Y lo que sabemos. Esta parte de Y y X van a ser nuestras variables, ¿no? Entonces le vamos a poner como Y lo que sabemos del problema. Que el pesista se parte de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. Es lo único que vamos a poner. No vamos a poner otra cosa, simplemente lo que sabemos del problema. El paso número 3, vamos a trabajar con otra variable que es la X. Dice, identifica como X lo que no sabes del problema. Las causas por las cuales ocurre Y. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se parte de la rutina y comete errores en los envíos. No sabemos qué es lo que está pasando, pero esta es la situación, ¿no? El paso número 4, vamos a escribir una suposición de por qué ocurre Y. Es una suposición. Dice, supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Es lo que nosotros suponemos, es por lo cual creemos que están pasando las cosas. Entonces, lo vamos a poner así. Esta es parte de nuestra hipótesis, pero en el punto número 5, vamos a redactarlo de esta manera. Vamos a escribir sí, ponemos lo que escribimos como X, escribimos la palabra entonces y ponemos lo que escribimos como Y. Dice, si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los envíos. Esto viene siendo así. X son las causas e Y son los efectos. Por lo tanto, nuestra hipótesis va a tener esta estructura. Si colocamos las causas, entonces colocamos los efectos y queda así. Si el pesista se encuentra bajo presión, estas son las causas, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Esas son las consecuencias. Y esto que está aquí es nuestra hipótesis. No tenemos que dar una justificación, una hipótesis no es un objetivo. Una hipótesis sí está presentando parte del problema de investigación, pero aquí estamos hablando de causas y consecuencias. Entonces, eso es lo único que debemos de compartir en la parte de la hipótesis. Entonces, podemos irlo pausando el video, así como lo hicimos ahorita, e ir haciendo nuestra hipótesis hasta que lleguemos al punto número 5 y así compartirlo en nuestra actividad. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Si la empresa Mielite SADCB implementara un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana, enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementarían. Y estamos trabajando con la misma estructura. Muy bien, pues vamos a ver entonces qué tenemos que hacer en nuestras dos actividades esta semana. Vamos a empezar con la actividad integradora número 5. Reconocer investigaciones. Aquí vamos a trabajar con 3 artículos. Vamos a ver que se nos presenta un esquema así, es una tabla, donde vamos a encontrar del lado izquierdo el tema relacionado con el artículo que encontramos totalmente del lado derecho. En este caso solamente hice captura de un texto, pero es exactamente lo mismo, solamente va a cambiar el texto y el tema. Y nosotros vamos a tener que contestar lo que viene en las 4 columnas. En este ejemplo, nuestra fuente es Javier Ballesta Josefina Lozano, Carmen Cerezo y Encarnación Soriano. Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria de la región de Murcia. En línea, campo abierto, revista de educación, España 2014, el link y consultado el 4 de mayo de 2018. De este texto, una vez que yo lo leí, acuérdense que cuando está en azul, yo lo puedo descargar. Aquí como es captura de pantalla, pues no se ve la manita, ¿no? Pero lo podemos descargar. Ya que lo leímos, vamos a contestar lo siguiente.
de ese texto, ¿cuáles son las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema? Aquí lo vamos a poner, vamos a listar las disciplinas o ciencias que trata este texto. Después, ¿cuál es el problema abordado? Acuérdense que una cosa es el problema y otra cosa es el tema, porque a veces lo que ponemos aquí es las redes sociales. Pero que, o sea, para algunos puede ser un beneficio y para otros pueden ser un problema. Hay que definir muy bien el problema que está tratando el texto. Después, ¿cuáles son los argumentos principales de la investigación? Si queremos esto, los podemos tomar tal cual de texto o ponerlos con nuestras propias palabras. Y por último, la última columna que hay que contestar es relevancia de la investigación en tu entorno, porque es importante, qué está aportando, da un nuevo conocimiento, va a ayudar en alguna problemática, no sé. Todo eso lo ponemos en esta última columna que hay que contestar. Entonces, igual lo vamos a hacer con los otros dos textos contestando aquí en estas columnas. Y esto sería nuestra actividad integradora número 5, reconocer investigaciones. Vamos con la actividad integradora número 6, iniciar una investigación. Aquí es donde vamos a retomar lo que vimos al inicio de nuestra sesión. Entonces vamos a empezar. El punto número 1 es selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres puedes hacerlo sobre otro tema. O seguimos trabajando con el tema legalización de las drogas, o ya trabajamos con un tema nuevo. Y aquí, como les dije, pues mi sugerencia es que trabajemos con un tema nuevo. Segundo punto, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Recuerden que nuestro problema nos ayuda a continuar con la investigación. Debe de ser claro, concreto y delimitable. Entonces aquí vamos a plantear nuestro problema, que no es un tema. Hay que precisar muy bien cuál es el problema que queremos solucionar y por lo cual vamos a hacer una investigación. En el punto número 3, justifican al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Aquí vamos a poner las causas por las cuales consideramos que es importante. Punto número 4, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Acuérdense que podemos estar a favor o en contra y está bien, simplemente vamos a dar los argumentos que nos van a ayudar a defender nuestra postura o a justificarla, ¿no? Punto número 5, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en las que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Si yo pongo el derecho, tengo que poner en 4 líneas por qué considero que el derecho es quien me va a dar información. Si yo considero tal, yo tengo que justificarlo. Cada una, no por las 3, sino cada una. Punto número 6, formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Acuérdense que los objetivos es lo que queremos alcanzar, pero necesitamos poner las acciones, iniciar con un verbo definitivo, responder a la pregunta qué cosa, cómo y para qué. Recuerden que los objetivos deben de ser medibles y por eso necesitamos precisarlos con mucho detalle. Punto número 7, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que te planteaste. Acuérdense que mi hipótesis es una suposición por lo cual creemos que pasan las cosas. Y es muy concreta, así como lo vimos en el video, y ustedes lo pueden ir trabajando paso a paso. Y recuerden que una hipótesis puede ser verdadera o falsa, no pasa nada. Si continuamos con nuestra investigación, podríamos comprobar este punto. Punto número 8, coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. Recordemos que estamos haciendo una investigación y por lo tanto estamos consultando fuentes de información. Hay que ponerlas en formato APA. Acuérdense, capítulo 3 y capítulo 4 de nuestro manual de citas y referencias de propia línea CEP. Esto nos puede apoyar mucho. Y luego, pues ya guardamos nuestra actividad conforme aquí viene indicado. Muy bien. Con esto tenemos nuestras 2 actividades integradoras. Recuerden que si tienen alguna duda, por favor, compártanlo en la plataforma. Todavía estamos a muy buen tiempo de asesorarlos sobre cualquier duda o pregunta que puedan tener. Revisen a detalle esta sesión para que puedan obtener todos los conocimientos y poderlo hacer en tiempo y obviamente en forma.
Pues bien, también esta semana tenemos 2 encuestas que es necesario contestar. Ay, ya me olvidé. Lo que es, para poder visualizar nuestra semana número 4, tenemos que contestar, opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 5. Les pedimos que sean lo más objetivos posibles para que nos ayuden a nosotros a darles un mejor servicio, o si hay un área de oportunidad dentro del contenido del módulo, también lo podemos descubrir y poder trabajar en ello. Entonces, recuerden que necesitamos contestar esas encuestas para poder visualizar lo que es la semana número 4. Muy bien. Algo que es importante, nos hemos dado cuenta que comúnmente tenemos tanta información que tenemos en Internet que nos es muy fácil utilizar cualquier buscador y ver qué encuentro, ¿no? Pero es necesario que para ello, cuando queremos nosotros no utilizar, por ejemplo, buscadores académicos, entonces, cuando tenemos la oportunidad o estamos frente a alguna fuente de información, revisemos que esta fuente sea confiable. Para lo cual podemos utilizar este pequeño test, que bueno, aquí en inglés es CRAP, pero aquí viene mencionado entre paréntesis que abarca cada punto. Primero, tendríamos que revisar que esa fuente sea de actualidad. ¿Cuándo fue publicada o actualizada esa información? Si tiene mucho tiempo, pues yo creo que ya hay conocimientos más actualizados, ¿no? La relevancia. ¿Es relevancia para mí este tema o para la investigación que yo quiero hacer? La autoridad. ¿Quién es el autor? ¿Es experto en el tema? ¿Vienen datos del autor? O ni siquiera lo podemos encontrar, ¿no? Precisión. ¿Se puede verificar la información? ¿Hay errores obvios? O a lo mejor no tiene coherencia. O hay muchos errores de ortografía, que sí es que simplemente se sacó una primera vez el texto y nunca se revisó. El propósito. ¿Por qué se publicó esta información? ¿Qué busca? ¿No? Informar, persuadir, vender, entretener. ¿Qué es lo que se busca con este texto? Dando respuesta a estas preguntas, nos podemos ir dando cuenta si también es una fuente confiable. Pero también debemos de tomar en cuenta que tenemos diversos tipos de fuentes. Fuentes académicas o científicas, artículos de revista arbitradas, que sí, que son no revistas comerciales, sino son revistas que son el resultado de una investigación. Libros de texto universitarios, informes de investigación de instituciones reconocidas con .edu, .gov, organizaciones internacionales. Recuerden que también podemos consultar estos libros de texto en bibliotecas, que, por ejemplo, de alguna institución que tiene su propia biblioteca digital. Pues ahí podemos encontrar algunos libros de texto más especializados. Fuentes periodísticas serias, medios de comunicación reconocidos con un buen historial de verificación de datos. Cuando les he dicho, aumentemos nuestro vocabulario, leamos, los he invitado a que busquen periódicos de su localidad, que sepan que ya tienen tiempo, que son reconocidos porque ya tienen mucha trayectoria, no son amarillistas, y entonces buscar si tienen su oportunidad de presentar un periódico digital. Entonces, podemos buscar fuentes periodísticas serias que nos puedan aportar información. Sitios web y de organizaciones y expertos, páginas de instituciones con extensión .org, universidades o blogs de especialistas reconocidos. Que sean gente que ya tiene su trayectoria o su tiempo ya, pues trabajando con ese tema. Fuentes dudosas, Wikipedia. Puede ser un punto de partida, pero no una fuente final. Blogs sin autoría clara, foros, redes sociales sin respaldo. Mucho cuidado de que no utilicemos fuentes que son editables, ¿no? Que cualquier persona puede llegar y poner lo que quiera y no necesariamente ser el resultado de una investigación. Así que mucho ojo con esto. ¿Cómo podemos organizar la información? Ya encontramos una fuente confiable y le pedimos que investigue sobre un X tema, y entonces ya nos da demasiada información. ¿Cómo podemos organizar esta información para poder redactar nuestros textos argumentativos, nuestros ensayos, o tener información sobre el tema que estamos nosotros investigando? Tomar notas de forma efectiva. Quiere decir que podemos resumir ideas principales en lugar de copiar textualmente. Fomentar el uso de organizadores gráficos, a lo mejor entendemos mejor o nos queda más, es una herramienta más fácil de utilizar, mapas mentales o esquemas, ¿no? Puede ser, como lo hablábamos de las gráficas, a lo mejor si yo en una tabla presento información, es más fácil de entenderlo, ¿no? Entonces,
son estos organizadores gráficos que podemos utilizar. Anotan la fuente de cada información que tomen, incluso si solo es parafraseada. Tenemos que tomar nota de los datos de la fuente porque al final, pues debemos incluirla en la sección de referencias y debemos de hacer nuestras citas, ¿no? Herramientas de gestión de referencias. Introduce herramientas básicas como la función de citas y bibliografía de Word. Eso lo trabajamos en la semana número 1 cuando veíamos cómo Word también nos puede ayudar en esta parte de hacer citas y referencias. Acuérdense que tiene una herramienta de insertar y en la parte de insertar tiene un espacio que dice citas y bibliografía. Ahí solamente tenemos que verificar que primero el formato sea APA y después darle la información de la fuente a la que hayamos consultado. Ya dando la información nos va a dar las citas, cómo se hace una cita, los datos, y al final le vamos a pedir que nos elabore una sección de referencias y ahí va a poder incluir los datos completos de la fuente a la que nosotros hayamos acudido. Entonces, también utilicemos estas herramientas que nos pueden servir, pero no olviden que lo primero que debemos de revisar es el manual de citas y referencias de Prepa Línea C. Una vez que revisemos el manual, las demás herramientas se ajustan a lo que nos está pidiendo lo que es el manual. Y me gustaría para terminar, que estábamos hablando de la investigación y de construir argumentos que apoyen una investigación o la hagan válida. En este punto, pues Albert Einstein, que siempre creó muchísimas cosas, ¿no? El foco, creo que fueron 90 y tantos errores para poder crear el foco. Me gustó mucho esta frase y la quise compartir. Dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Y a veces así es la investigación, ¿no? Que tenemos que probar y probar, pero pues la perseverancia es la que nos ayuda a también a salir adelante. Muy bien, para terminar y terminando, les comparto mi frase de esta semana que dice, lo único imposible es aquello que no intentas. Entonces, vamos a intentar hacer lo que consideramos imposible y vamos a ver que vamos a disfrutar más el proceso que a lo mejor la meta en sí, ¿no? Este proceso nos va a permitir aprender mucho, mucho, mucho y después pues lo vamos a hacer muchísimo mejor o incluso va a tener muchísimos resultados más satisfactorios, ¿no? Muy bien, recuerden que si tienen cualquier duda, estoy para servirles en la plataforma, compártanme sus dudas, entregamos en tiempo y forma y les agradezco la revisión de esta sesión. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Cuídense mucho.